Estoy apagando las luces de la cabina para ponernos más. No la apagué. ¿Románticos? Zahir, ¿Íntimos? abrázame, por favor. ¿Ya de la ropa? Cállate, chino. Más. ¿Cachondo? De acuerdo a lo que vamos a platicar el día de hoy. Todos los jueves aquí en Jueves de Misterio tratamos de platicar de cosas, por supuesto, misteriosas, paranormales. Desde extraterrestres, fantasmas, leyendas, hasta casos reales. El día de hoy he escogido esta plática, esta historia que les voy a platicar. Una historia que se han escrito libros acerca de ella, se han hecho películas acerca de ella, y aún así muy poca gente la conoce. La historia de los narcos satánicos. Prendan la luz. ¿Alguna vez hemos escuchado esta palabra, los narcos satánicos? El narcotráfico es una cosa de diario, tristemente, ¿verdad? Con todas sus ejecuciones y sus pocos decomisos y sus muchos integrantes. Pero por allá en los 80s, casi para entrar a los 90s, hubo una historia que causó revuelo en México y en el mundo. De esta secta, de este grupo, de este cartel, porque era todo a la misma vez, un cartel, una secta. Que lo mismo aventaban droga para Estados Unidos, cruzaban droga, lo cual lo hacía un cartel de narcotráfico. Que lo mismo hacían ritos satánicos. La historia de los narcosatánicos, la historia de Jesús Costanzo, el Padrino, y un episodio de Tamaulipas. Todo empezó en 1989, en Tamaulipas. La policía judicial, en ese tiempo, ¿se acuerda usted de los judiciales? Por allá en la policía judicial de Matamoros, estaba uno de los judiciales escondido en una carretera. Cuando pasa una camioneta, una camioneta a alta velocidad. Esto fue a las afueras de Vallehermoso. El judicial, que estaba escondido entre el camino, ve esta camioneta y dice lo clásico: ya te fregaste. Enciende las luces de la torreta, persigue a la camioneta. La camioneta, cuando ve al policía, acelera todavía más. Pero logra en algún momento detenerse. El judicial platica con el conductor, que se hacía llamar David Serna Valdés, 22 años de edad, que se paró en un punto conocido, a lo mejor hay gente que conoce sus lados, la curva de Texas, se le dice la curva Texas, en el kilómetro 39. Y el policía le pregunta por qué la prisa, por qué la velocidad. Empieza a notar que este muchacho se empieza a poner nervioso, empieza a sudar, empieza a temblar, y el policía le dice: abra la cajuela, por favor, desenfundando su arma. Lo que encontró en el carro, en la camioneta del muchacho, fue marihuana. ¿De dónde traes esta marihuana?, le preguntó el judicial al muchacho. El muchacho, con los nervios, le comenta que hay un rancho de nombre Santa Elena, que después al rancho ya le ponían el rancho del diablo por razones que ahorita les platicaré. El policía llama a refuerzos, arrestan al joven, y ahí es donde empieza la leyenda de los narcosatánicos. Al llegar al rancho Santa Elena, encontraron, algunos dicen que 1 tonelada, algunos que media, algunos le echan más y dicen que fueron más de 2.
encuentran marihuana, mucha marihuana, mínimo media tonelada. Encuentran algunas armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Le hablan al Ministerio Público, llegan, recogen evidencias, pero lo más extraño, que aparte de las armas y la droga, se encontró un machete ensangrentado, con cabellos todavía, cuchillos con pedazos de cuero, que luego se supo que era cuero cabelludo, un caso con un tipo de sopa echada a perder, ahorita les platico lo que tenía, y un asador. En el asador había un pecho de una mujer, un brazo, en el caso con la sopa, partes de animales y un cráneo humano. ¿A quién pertenecía pues estas cosas que habían encontrado? ¿A quién pertenecía todo esto? ¿Quién eran estos hombres que tenían lo mismo marihuana que armas de uso reglamentario, como de estas cosas que tenían que ver con ritos satánicos o tal vez con mutilaciones o con no sé? Y empezó la investigación a fondo. Y todo apuntaba a un hombre, una persona. Jesús Constanzo, el padrino. Adolfo de Jesús Constanzo, ¿también emocionado se da? Sí. Adolfo de Jesús Constanzo nació en Miami, Florida, de padres cubanos. Su mamá de él era una tarotista, echaba las cartas, que se hizo famosa, tuvo sus 15 minutos de fama en los 70s, cuando ella creo que dio la predicción de que iban a tratar de matar al presidente Ronald Reagan por allá en esos años. Un intento de asesinato. ¿Qué ocurrió? Se hizo medio famosa. Adolfo de Jesús Constanzo, que vivía en Miami, empezó también a meterse mucho en esa cosa del esoterismo. Hasta que se hizo amigo de un sacerdote, de un rito que se llama palo mayombe, que a veces ahora en la modernidad hemos escuchado la palabra mayombero o palero. De ahí este hombre empieza también a leer el tarot y a hacer un grupito que lo seguía. Se dice que era bueno para leer el tarot, pero era mejor haciendo protecciones para personas. Protecciones contra envidias, protecciones contra peligros y hasta protecciones contra la ley, para gente que se dedicaba a hacer cosas ilícitas. Era tanta la fama que tenía que de boca en boca él empezó a hacerse famoso muy por abajo del agua, entre gente que iba. Y ya no nada más él le echaba el tarot y le hacía esas protecciones a personas comunes y corrientes como nosotros, de un trabajito del mínimo, no. Empezó a llegar a las altas esferas de ese Miami de los años 80, de los años 70 y 80, cuando la droga era una cosa que allí les llegaba por toneladas a las playas, a las bahías de Florida. Este hombre empezó a codearse con algunos narcotraficantes, esos que le compraban la droga a colombianos, esos americanos que compraban por toneladas en avionetas que las aventaban a medio mar, o en esos barcos rápidos también que llegaban a sus costas, y se empezó a hacer famoso. Hasta llegar a pisar la Ciudad de México. ¿A qué pisó la Ciudad de México Adolfo de Jesús Constanzo? Pues a lo mismo, se dice que a proteger a ricos y famosos. Porque dentro de las cosas que se dice de él, pues es que protegía a algunas estrellas hasta de la televisión de esos años. Su fama recorre México, muy abajito del agua,
de protección hasta que llega a la frontera, a Tamaulipas, donde él ofrece protección a un pequeño cartel que tenía nombre y apellido, obviamente. Los de este cartel, porque le había hecho un trabajito a alguna persona, no creen mucho en sus brujerías, por así decir. No creen mucho en su protección y lo rechazan. Lo que él hace es que otro cartel se da cuenta que él anduvo ofreciendo protección, que ahorita les platico de qué tipo, y le dicen, véngase para acá, nosotros sí nos interesa. ¿Qué es lo que usted ofrece? Él le dice, yo tengo contacto con estas entes de otras dimensiones y mi conocimiento va muy grande y yo puedo hacer que ustedes sean invisibles, ustedes y su cargamento, ante las autoridades. Yo puedo hacer un amuleto que usted lo pone en una ven llena de marihuana y si lo llega a parar a usted la aduana en la frontera y abre la ven llena de marihuana, si ahí trae mi amuleto, el que la abra nunca va a ver los paquetes. Puedo hacer un amuleto a base de hueso, que la persona que lo traiga, las balas nunca lo tocarán. Pues esto, se pusieron entusiasmados los de este pequeño cartel, ¿verdad? Inmediatamente contrataron los servicios de Constanzo, este hombre que juraba que iba a llegar sus cargamentos libres sin ninguna cosa que los parara y que los que tuvieran esos amuletos que él hacía no iban a ser tocados por las balas. Así fue como se gana la confianza de esta familia de narcotraficantes en la frontera. Y en reconocimiento y en agradecimiento a Jesús Constanzo le dan chance de que él también empiece a mover cantidades un poco más pequeñas de droga. Fue así como este hombre que se dedicaba al tarot y a hacer estas cosas esotéricas llegó a tener su pequeño imperio también de drogas. Pero esto aquí no acaba. Falta mucho que platicar. Ahorita regreso con los narcosatánicos en nuestro Jueves de Misterio. Don Cheto. Estamos de regreso en nuestro Jueves de Misterio. Hoy la historia, como me la contaron a mí, de los narcosatánicos. ¡Ay, Don Cheto! Después de que les platico de que este Constanzo pues ya está en la mira de las autoridades, ¿verdad? Este hombre que ofreció a este cartel la protección de sus amuletos para sus transportaciones de droga y también para ellos. El cartel le concede y pues chance de que él también se aviente sus jalecillos. Él cobraba un dineral. Se habla de $40,000 en los años 80, casi 90, que cobraba por una protección total en tu vida. ¿Cómo se llama el señor telenovela? Tú sabes de este. Se hablaba de Ernesto Alonso, se hablaba de esta Lucía Méndez, que estuvieron bajo la protección de este señor. Pero eso es otra historia que no sabemos. Ahorita la que le estoy contando es la de este señor. Cuando la policía más o menos identifica que él es el dueño del rancho y empiezan a buscarlo, él se siente obviamente perseguido. Obviamente, ¿verdad? Claro. Para esto el señor este, del que les cuento, ya tenía su séquito de personas, o sea, su secta de personas, y empezó a huir. Hasta que se sintió acorralado. ¿Por qué empezó a huir? Porque no solo encontraron las cosas que les platico en su rancho. Resulta que cuando empezaron a escarbar, encontraron fosas clandestinas de al menos 16 cuerpos. No. Uno de ellos, un estudiante
joven, americano, güero, gabacho, bolillo, que ya los papás habían puesto una denuncia de desaparición en México en unas vacaciones que él tuvo. Ese tiempo se hizo una cosa grande porque ya el estado de Texas andaba buscando y ya el FBI estaba buscando el paradero de este ciudadano americano que se perdió en Tamaulipas. Pues ahí empiezan, señores. Esto hace que la tensión de Estados Unidos y de México, la presión que tenía México de Estados Unidos, del gobierno, por buscar y encontrar el paradero, y después porque encontraron los restos de este estudiante americano, se hizo grande, se magnificó. Por eso es que el gobierno se vio obligado a encontrar, cueste lo que cueste, a el dueño del rancho y todos sus secuaces. Y así empezaron a buscar a Constanzo, oiga. Se dice que el cuerpo de este muchacho, de Mark Kilroy, que así se llamaba el estudiante de medicina que desapareció. Cuando lo encontraron sin piernas y sin cerebro. No tenía columna vertebral, ya que se decía que Constanzo usaba los huesos de la columna vertebral y que incluso él tenía una corbata de columna vertebral que lo protegía contra todo mal, contra las balas y todo mal. Imagínese usted, una corbata hecha de la columna vertebral de él. Se dice que fabricaba alfileres con huesos de esta columna para que no te hicieran los balazos. Son cosas que se cuentan de él. 300 policías estaban activamente en la búsqueda de Constanzo y sus seguidores. Entre ellos, Sara Aldrete, Álvaro de León Valdés, el Dubi, que todavía se encuentra en prisión en estos momentos. Y Sara también, creo que está hasta a punto de salir, no me hagan mucho caso. Omar Francisco Orea y Martín Quintana, que se perdieron por México. Y antes de contarles cómo fue que cayó él preso, o más bien muerto, porque ya les estoy contando el final, les quiero contar que decía Constanzo que los rituales tenían que ser de gente blanca, porque decía él, escuchen este dato, que la gente de color blanco era más débil de mente. Y era el color de piel y los órganos de esta gente blanca, era lo que él necesitaba comer, o su señor, como él llamaba a esta, sabrá Dios quién, el diablo si usted quiere, era lo que le gustaba porque sabía mejor, por ser débiles de mente. Decía que cuando se hacía, esto es lo que decían algunos de los que están en la cárcel y que ahorita les platico también esa parte. Decía Constanzo que según cuando tú torturabas o hacías un ritual satánico pues con una persona valiente, no alimentabas tanto al demonio al que le estabas haciendo el ritual. No sé si me explico. No es lo mismo agarrar a una persona que aguante los dolores o que no grite pues ante eso, que acepte de alguna manera su muerte y que la acepte con una cierta valentía. Que lo que le gustaba y de lo que se alimentaba al demonio o a la ente o a la que sea esta cosa que él le daba los rituales, era que gritaran, que sufrieran. De eso se alimentaba el demonio, de los gritos de desesperación y de los ruegos de no me hagas daño de la persona en cuestión. Huyó con sus participantes, con sus seguidores, al Distrito Federal, donde en un hotel la policía da con ellos. Usted puede pensar, son una secta a lo mejor diabólica, se van a dar por vencidos. No. La gente que rodeaba a Constanzo estaba tan lavada del cerebro que al ver a los policías se agarraron a balazos. ¿Cómo acabó esto? ¿Cómo terminó Constanzo? Nuestro Jueves de Misterio regresa después. ¡Cállese! Esto se está poniendo bueno. Seguimos con más de Don Cheto al aire. Estoy contándole la historia de Jesús Constanzo, el padrino, líder de esta secta,
y de este pequeño cartel por allá en los 80s en Tamaulipas. Pues les contaba pues que los narcosatánicos, al ver porque ellos vivían en Monterrey, en una casa, pero casa que en esos tiempos tenía cámaras de seguridad y todo. Huyeron cuando se sintieron acorralados por autoridades pues ya mexicanas, huyeron al Distrito Federal con maletas llenas de dinero, de dólares. Y llegan a un hotelito donde se hospeda él y sus cómplices. ¿Sí? Esto fue el 6 de mayo. Ahí son descubiertos por agentes de la policía judicial que estaban ya siguiendo en los pasos muy de cerca a él. Los cómplices del padrino, Jesús Constanzo, empiezan a dispararles desde la ventana, desde ese hotel ubicado en la calle Río Sena de la Ciudad de México. Llegan los refuerzos de las patrullas, se agarran a balazos. Cuando llegan muchas patrullas, Constanzo da la orden y le dice a sus secuaces: avienten dinero por las ventanas. Salen por las ventanas y empiezan a aventar puños de dólares a la calle. ¿Por qué? Para que la gente que pasaba y los transeúntes que estaban viendo la balacera vieran el dinero caer y fueran sobre de él. Y así ya los policías no les podían disparar porque había gente recogiendo puños de dinero. Una vez, hace muchos años que conté yo esta historia aquí en el programa, logré platicar con una persona que su papá había sido uno de esos policías que había ido por Constanzo en los 80s. Logré platicar con una de las personas que su familiar que pasaba por esa calle logró recoger varios dólares de esos que volaron de ese piso del hotel. Cuando ya empieza a ganar terreno la policía, suben las escaleras, Constanzo se mete a uno de los closets del hotel y le dice al Dubi: mátame. No puedo, maestro, le dice el Dubi, uno de sus secuaces, porque él tenía 3 secuaces grandes, una muchacha de apellido Quintana, el famoso Dubi, y la otra esta que se llamaba la Sara Aldrete, eran con los que ella andaba. Mátame. La otra muchacha de apellido Quintana se mete con él al closet y Constanzo pide que el Dubi lo mate con una ametralladora. El Dubi decía: no puedo, maestro, no puedo. Nos morimos todos, pero yo no puedo matarlo. Que me mates, yo reviviré y vendré por ti. El Dubi los ametralla ahí. Llega la policía, arresta a Sara Alderete, que ha escrito libros sobre este caso, y arresta a este muchacho también de nombre el Dubi. Y ahí termina la historia, de alguna manera, de los narcosatánicos. ¿Y revivió? Espérate, pechino. Había un día mi compadre Pepe Garza cometió el grave error de regalarme un libro. Grave error, porque yo ni leo, ¿verdad? Y en este libro que se llama Los Malditos, un libro que habla de este hombre que cayó a la prisión, un periodista michoacano, por cierto, de La Piedad, Michoacán, cae a la prisión, el mero penal donde está la selección mexicana del crimen ahí. Y logra platicar con varios personajes, ¿verdad?, dentro de la prisión. Con Caro Quintero, con el Mochomo, con el Mocho Orejas. Y una de las personas con el que platica es con el Dubi de los narcosatánicos. Este libro del que les hablo, que se llama Los Malditos, y contaba él en su plática con este muchacho, con el Dubi, y así quiero cerrar la historia de hoy, que el Dubi todavía está esquizofrénico y que él dice que es un martirio vivir diariamente. Él solamente vive con pastillas calmantes, porque cuando no está sedado, el demonio le susurra y se ríe de él y le dice que se lo va a llevar. Él todavía tiene pactos con ese demonio al que alguna vez adoró cuando estaba con Constanzo. Malditas drogas. Esta fue la historia de los narcosatánicos en nuestro Jueves de Misterio.